hemos llegado a la gustada sección de Con Todo y esta tarde estuvimos revisando pues las listas ya insaculadas, ya pasadas por este filtro de las tómbolas por parte de los comités del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo para quienes contienden a ser magistrados y magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial. Ojo, con este tribunal va a ser bastante importante, va a sustituir al Consejo de la Judicatura Federal para investigar y sancionar actos de corrupción de juzgadores. ¿Quiénes van a aparecer en las boletas? Vamos con todo. Vamos primero a explicar qué es lo que decía la entonces reforma judicial, hoy ya norma constitucional, en torno al nacimiento de este Tribunal de Disciplina Judicial. Bien, se creó en esta reforma judicial para sustituir al Consejo de la Judicatura Federal. Estará compuesto por 5 magistrados para investigar y sancionar conductas indebidas por parte de funcionarios públicos de todo el Poder Judicial de la Federación. Y ojo, porque lo que ellos determinen va a ser definitivo e inatacable, ya nadie va a poder impugnar eso. Estos 5 magistrados serán elegidos por voto popular a nivel nacional en las próximas elecciones del 1 de junio. Serán elegidos para un periodo de 6 años y no podrán tener un salario mayor al de la Presidencia de la República. Quien va a presidir este Tribunal de Disciplina será elegido de entre sus miembros cada 2 años y no podrá reelegirse para el periodo inmediato posterior. Esto en línea con también la reforma en contra de la reelección. La reforma plantea permitir a cualquier persona o autoridad denunciar ante este tribunal hechos que pudieran ser contrarios a la ley cometidos por cualquier persona servidora pública del Poder Judicial. Es decir, no solo autoridades, también ciudadanos, si ven que un juez, que un magistrado está resolviendo en contra de la Constitución o se está retardando en dar una sentencia, puede dar aviso al tribunal, a este Tribunal de Disciplina Judicial. En pantalla, si por favor Luis nos puede proyectar parte de lo que viene en esta reforma judicial, porque ahí es donde empieza a decir qué tipo de sanciones y sobre todo qué tipo de actos se van a sancionar. El Tribunal de Disciplina Judicial tiene la facultad para conocer, investigar, substanciar y en su caso sancionar a las personas servidoras públicas del Poder Judicial que incurran en actos u omisiones contrarias a la ley, al interés público o a la adecuada administración de justicia, incluyendo aquellas vinculadas con hechos de corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, complicidad o encubrimiento de presuntos delincuentes, o bien cuando sus determinaciones no se ajusten a los principios de imparcialidad e independencia. Por ejemplo, dar resoluciones contrarias a la Constitución o tardarse más de 6 meses en emitir una sentencia o resolución a favor de los acusados. Estas sanciones que emita el tribunal podrán incluir la amonestación, suspensión, una multa, incluso destitución o inhabilitación de por vida, con excepción de los ministros y ministras de la Suprema Corte. Ellos están, su remoción sujeta a otras leyes. El tribunal podrá requerir información, llamar a comparecer y apercibir a estas personas servidoras públicas para el desarrollo de sus investigaciones. Ojo, no solo va a ser a nivel interno, va a poder presentar denuncias penales ante el Ministerio Público y también ante la Cámara de Diputados va a poder solicitar los famosos juicios políticos. Acuérdense, estos que maneja la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados. En la larga lista ya hemos dicho Alito, Cuauhtémoc Blanco, etcétera, etcétera. Respecto a quién vigila el Tribunal de Disciplina Judicial, es decir, él es sancionador, investiga y sanciona, pero también se puede sancionar a los integrantes, a estos magistrados. La reforma expone incluir a los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial en el listado de quienes pueden ser sujetos de juicio político. Es decir, si bien ellos se van a encargar de sancionar, sí también recaen en prácticas indebidas, se les puede solicitar juicio político ante la Cámara de Diputados. Una vez que el 1 de junio sean elegidos estos 5 integrantes del tribunal, la reforma expone. Ahí es donde se va a sustituir el Consejo. Se va a extinguir el Consejo de la Judicatura Federal el día que tomen protesta las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina que emanen de la elección extraordinaria. Y se va a instruir al Consejo de la Judicatura a implementar un plan de trabajo para esta transferencia de recursos materiales, humanos, financieros y presupuestales. Porque ahora el Consejo de la Judicatura Federal, ayer entrevistaban a una de las integrantes, la consejera Celia Maya,
ya no va a absorber tanto la investigación y las sanciones como la gestión de los recursos. Ahora se va a dividir, el Tribunal de Disciplina se va a encargar de investigar y sancionar, y un órgano administrativo judicial como tal de todas las finanzas. Bien, finalmente vamos a arrancar, con los candidatos que ya salieron en las tómbolas que realizó el Comité de Evaluación Ejecutivo, coordinado por el ministro en retiro, Arturo Saldívar. Esto fue el 2 de febrero. Solo recordar, bueno, ahí todavía aparece. Él mismo dio a conocer que se tuvo que retirar durante este proceso por cuestiones de salud, pero escuchemos porque aquí se lee todos los todos los aspirantes a magistrados y magistradas del Tribunal de Disciplina insaculados por parte del Comité Ejecutivo. Escuchemos. Los números extraídos para mujeres corresponden a los siguientes nombres: Ariadna Camacho Contreras, Blanca Alicia Ochoa Hernández, Celia Maya García, Indira Isabel García Pérez, Jazmín Gabriela Rivera Reyes, Liliana Hernández Hernández, María Isabel Rojas Letechipia, Mónica Sánchez Castillo y Verónica Patricia Gómez Schulz. Los números extraídos para hombres corresponden a los siguientes nombres: Gildardo Galinsgoa Esparza, Jaime Santana Turral, Jorge Alfredo Clemente Pérez, José Artemio Zúñiga Mendoza, Miguel Ángel de los Santos Cruz y Rufino H. León. Audiencia, es momento de que agarren su cuaderno y empiecen a anotar, porque vamos a empezar a dar los perfiles de estas personas que fueron ya insaculadas por parte del Comité de Evaluación Ejecutivo. El primero fue Gildardo Galinsgoa Esparza. Él actualmente es magistrado de circuito en materia de trabajo, ya tiene una antigüedad en el Poder Judicial de más de 30 años, es quien estamos viendo en pantalla. Él ya había participado en foros sobre la reforma judicial que fueron organizados por la Cámara de Diputados. En aquella intervención dijo precisamente sobre lo que aspira, es decir, investigar y sancionar actos indebidos de juzgadores. Dado que la corrupción es otro fundamento de la reforma, propongo que los novedosos órganos disciplinario y administrativo evalúen nuestra evolución patrimonial, actividad y calidad jurisdiccional. Bueno, este punto no incluye la reforma. Nos pasamos a Jaime Santana Turral. Ojo con este personaje, lo estamos viendo en pantalla. Él también, por cierto, resultó en la tómbola del Comité de Evaluación del Poder Judicial, Bueno, él es magistrado de circuito en materia penal con residencia en Toluca, Edomex. Él está mencionado en la denuncia anónima J-108-2024, interpuesta en abril de ese año 2024 ante el Consejo de la Judicatura, que es presidido por la ministra presidenta Norma Piña, por supuestamente ser parte de estas presiones a más de 70 jueces y magistrados en temas que le interesaban al gobierno federal. Por ejemplo, se le acusa de presionar a la magistrada Cristina Porras en el caso de Odebrecht y agronitrogenados contra Emilio Lozoya. Él es Jaime Santana Turral. Jorge Alfredo Clemente Pérez, él es docente y está representando a los que vienen de afuera de la República Mexicana. Él fue magistrado del Poder Judicial de Chiapas y presidente de la Sala Regional Mixta del Supremo Tribunal de Justicia allá de Chiapas. Siguiente es José Artemio Zúñiga Mendoza. Él, desde 2016, no me acuerdo si a ti te tocó en las audiencias que cubriste contra Emilio Lozoya en caso de Odebrecht y agronitrogenados, ¿qué años eran? Eran ya de 2019, ¿verdad? Sí, en las primeras. No. Okay, entonces no te tocó conocerlo, porque él, desde 2016, el juez de control era responsable de dirigir las audiencias en el reclusorio norte, al norte de la Ciudad de México, para procesar a Lozoya por el caso de agronitrogenados y Odebrecht. Pero 2 años después fue reasignado a un juzgado especializado en ejecución de sentencias de la Ciudad de México, es decir, se le quitó la dirección de estas audiencias contra Lozoya.
Y al igual que el magistrado Santana Torral, este juez fue mencionado en la denuncia anónima por ser parte de las supuestas presiones a jueces y magistrados para sentencias a modo. De acuerdo con esta denuncia, Zúñiga Mendoza resolvió a modo los casos de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, también los casos de Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, y también de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, posteriormente condenado allá en Estados Unidos. También resolvió a modo el caso de Ignacio Ovalle por el tema de corrupción en Segalmex. Me voy rápido con Miguel Ángel de los Santos Cruz, también quiere ser integrante magistrado del Tribunal de Disciplina, es decir, investigar y sancionar. Él fue síndico de Morena en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Cuando estaba haciendo campaña en el año 2018, aseguró lo siguiente: deseo vivir en un San Cristóbal respetuoso de los derechos humanos y un San Cristóbal transparente, libre de corrupción y donde impere la seguridad. Elegir a nuestras autoridades es un derecho de la ciudadanía. Eso fue en 2018. Varios años después quiere ser parte del Tribunal de Disciplina. Actualmente es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas. Nos pasamos a Hidalgo, Rufino León Tovar, que fue el que de hecho compartió en su Twitter este video que veíamos al inicio, donde ya se lee todo, todos los nombres insaculados. Bueno, para anunciar que él había salido en la tómbola, tuiteó: magistrado, presidente de la primera sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, también toda una carrera judicial de 30 años. Eso con respecto a los candidatos hombres. Nos pasamos a las candidatas mujeres para magistradas del Tribunal de Disciplina. Ariadna Camacho Contreras, su procuradora de Legislación y Consulta en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 2. Blanca Alicia Ochoa Hernández, ella es una de las juezas de distrito en materia administrativa. Acuérdense de esto, que en medio de las protestas de trabajadores del Poder Judicial contra la reforma judicial, acudieron 3 jueces a la Cámara de Diputados, particularmente con Ricardo Monreal y con Sergio Gutiérrez Luna, para ellos manifestar su apoyo a la reforma judicial. Bueno, ella fue una de las que acudió. Blanca Alicia Ochoa Hernández, actualmente jueza de distrito. La siguiente la conocen bastante bien, Celia Maya García. Ella es actualmente consejera de la Judicatura Federal de septiembre de 2023 y acuérdense, fue una de las que votó en contra del paro de trabajadores del Poder Judicial. Abiertamente es simpatizante de la 4T. Ayer estuvo en entrevista con los periodistas y habló sobre este tema de la transición. Ahí, pues justamente dijo que Norma Piña, ministra presidenta, no va a poder bloquear los trabajos de este Comité de Transición del Poder Judicial debido a que no tiene los votos necesarios. Nos seguimos con Indira Isabel García Pérez, titular del órgano superior de auditoría y fiscalización gubernamental del Poder Judicial allá en Colima. Yasmín Gabriela Rivera Reyes, titular del órgano interno de control de la Secretaría de Seguridad en la Ciudad de México. Como pueden ir viendo, algunos ya tienen carrera judicial de bastantes años, son actualmente magistrados o jueces, y otras que cumplieron los requisitos que venían en la reforma judicial, pues tienen cargos particulares dentro de los gobiernos locales o federales. Liliana Hernández Hernández, ella es un caso también que solo está en la iniciativa privada. También resultó insaculada por el Comité de Evaluación del Poder Judicial, es decir, va a aparecer 2 veces en la boleta. Y ella es abogada con experiencia en despachos jurídicos privados. Luego, María Isabel Rojas Letechipia, secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, Nuevo León. Mónica Sánchez Castillo, ella quiere aspirar a ser magistrada del tribunal. No se le encontró información pública sobre su currículum. Verónica Patricia Gómez Schulz, ella actualmente es jueza primero de distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región. Ahí la vemos, pero cuando estaba entrevistada por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo. Ella salió insaculada, pero por parte del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo. Ella es jueza primero de distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región en materia administrativa. Durante esta entrevista que veíamos en pantalla, declaró lo siguiente: esta reforma judicial sí era necesaria, pero no todo de un plumazo. Necesitábamos ir un poco más despacio, empezar por ciertos circuitos o ciertos cargos para poder ir avanzando poco a poco en la mejora del Poder Judicial. También agregó sobre el tema de precisamente lo que aspira, investigar y sancionar actos de corrupción de juzgadores. Hay que hablar no solo de la conducta ética del juzgador, también hay que hablar de una parte de lo que no se ve. Se habla mucho de la corrupción dentro del Poder Judicial,
Pero para que haya corrupción, del otro lado también debe haber algo. Tenemos una corresponsabilidad. No solo el Poder Judicial es corrupto, necesitamos tener un código de ética que regule al Poder Judicial, que se reforme, pero que también se vea al otro lado de la moneda. Por eso se requiere un tribunal de disciplina judicial que resuelva de fondo cuáles son los problemas a los que están sujetos en el Poder Judicial. Eso por el lado del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo. Mon, si te parece, pasarnos al del Legislativo antes de el de Judicial. Sí, Dul, nada más deja que les comparta. Aquí justo estaba recopilando algunos de sus testimonios. Bueno, en el Comité de Evaluación del Poder Judicial, Legislativo. del Poder Legislativo, avanzaron 3 magistradas y, se van a elegir para este Tribunal de Disciplina Judicial, hay que recordar, 3 magistradas y 2 magistrados. Los perfiles que comparte este Comité de Evaluación del Poder Legislativo incluye a 6 hombres. Les voy a decir los perfiles de cada uno de ellos. El primero es... Y acá lo tengo, perdón. Mientras agradecemos a Enrique, gracias, los estoy anotando en una libreta especial para informar a mi familia, amigos y compañeros de trabajo, no en una máquina de escribir invisible. Sí lo está tomando en cuenta y lo estamos haciendo este ejercicio porque ustedes en el chat nos pidieron hacerlo. Lo hacemos hasta ahora porque hasta ahora ya se enviaron los listados a el INE, es decir, ya están palomeados por los comités y también por el Poder Ejecutivo, y particularmente la presidenta Claudia Sheinbaum palomeó estos. También el Senado los palomeó y bueno, la Corte no los palomeó, pero el Tribunal Electoral había dicho que si no los palomeaba no importaba, se pasaban directo. Y ya pasó, ya tal cual ya están hoy, pues ya pasaron al INE estos nombres. Listo. Uno de los candidatos que aprueba este Comité de Evaluación del Poder Legislativo es Rogelio Zacarías Rodríguez Garduño. Él es doctor en Derecho Constitucional, está especializado en Derecho Constitucional y Derecho Aeronáutico. Incluso en su currículum, por ejemplo, incluye que ha trabajado en la Compañía Mexicana de Aviación, o mexicana, también en la empresa de carga, una empresa de carga creada por Aeroméxico. Fue auditor legal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, titular de la Unidad de Políticas y Evaluación de Seguridad en el Consejo de la Judicatura Federal. Es académico de la UNAM desde hace 22 años en la Facultad de Derecho y también lo estamos viendo en pantalla. Eso es uno de los videos que hace, por ejemplo, para la Facultad de Derecho de la UNAM. Y también ha participado como analista jurídico en medios como TV Azteca y Televisa y condujo hace unos años un programa de análisis jurídico-político que se llama En el Tintero, se transmitió en el canal del Congreso y ahí entrevistaba a varios legisladores. Por eso hay más declaraciones de Rogelio Zacarías Rodríguez Garduño. Por ejemplo, el 29 de octubre, en un programa de ADN Opinión de TV Azteca, dijo que estaba en contra de la elección de ministras, de ministros, de magistrados, así como de los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial. En esa ocasión planteó que él no coincide con esta elección porque me parece que no es un discurso consistente en lo que queda plasmado. Es decir, vamos a dar, lo que se estaba buscando era darle legitimidad democrática a este proceso, pero pues al final si alguien se va a postular, pues tendría que cumplir ciertos requisitos y pasar por la aprobación, ya sea del Poder Legislativo, Ejecutivo o Judicial. Eso había planteado el 29 de octubre. Pero lo que sí reconoció también en esa entrevista es que para las personas que son estudiantes también es difícil encontrar un puesto en el Poder Judicial. Reconoce que él trabajó ahí y notó que había problemáticas como el nepotismo, los problemas de que se filtraban los exámenes pues para avanzar en el Poder Judicial. Y algo interesante también es que en esa conversación él descarta que la carrera judicial o la meritocracia es lo que realmente lleve actualmente a las personas a ser juez o jueza, por esta cuestión de lo que les comentábamos, los amiguismos, el nepotismo.
Y hace unos días, el 4 de febrero, vuelve a estar en este programa de ADN Opinión y ahí pues le preguntan por qué cree que algunos juristas han cambiado de opinión con esta reforma, ¿no? Por ejemplo, el caso de Arturo Saldívar, que en algún momento criticó la reforma y ahora pues sí está a favor. Y él plantea, bueno, lo que ahora está en cuestión es que ya está en la Constitución, así que tenemos que hacer que funcione. Y eso, pues, por el lado de este aspirante, de este candidato, Rogelio Zacarías Rodríguez Garduño, que ahora, pues, ya está registrado y va a ser candidato para ese tribunal. También está Luis Miguel Ceja González. Él es doctor en Derecho Penal, actual secretario del Tribunal Colegiado de Apelación del 26º Circuito con residencia en La Paz, Baja California. Es originario de la Ciudad de México. En la entrevista que publicó el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, que estamos viendo imágenes de eso, él pues cuenta que ha trabajado en el Estado de México, también en la Ciudad de México, en tribunales colegiados, en Tlaxcala, y pues que se ha movido en distintos estados con la intención de llegar a un cargo como juez o magistrado. Algo también que destaca en su entrevista es que él daría trámite a las denuncias con las pruebas que le lleguen, si llega a ser un magistrado de este tribunal, pero sobre todo habla de los problemas de abuso de autoridad que él ha notado que enfrentan trabajadores del Poder Judicial. Él también menciona el nepotismo, el favoritismo y, por ejemplo, planteó lo siguiente en su entrevista. Cuestiones, por ejemplo, donde les dan un cargo, pero a partir de ese cargo, él dice, me vas a ayudar en cuestiones personales, hasta de chofer, de asistencia, cuestiones de mi casa, no respetando el cargo que te están dando. Esa es parte de las cuestiones que comparte en la entrevista con el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, Luis Miguel Ceja González, otro de los candidatos que aparecerá en la boleta. Está también Emanuel Montiel Flores, es maestro en Derecho Procesal, originario de Tlaxcala. Actualmente todavía aparece en el directorio del Tribunal Electoral como auxiliar de información, documentación e investigación del Tribunal Electoral de esa entidad de Tlaxcala. Durante su entrevista, él dijo que el tribunal debe ser independiente y no debe haber intromisión de ningún partido. Él ha sido presidente del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia de Tlaxcala. En el Congreso de Tlaxcala fue secretario técnico en el 2018 y en el Senado de la República fue secretario técnico del 2018 al 2022. Trabajó en la Comisión de Estudios Legislativos cuando la presidió la senadora morenista de ese estado, Ana Lilia Rivera. Vamos a escuchar qué es lo que dice sobre esta independencia y por qué se considera apto para tener este cargo. En el Senado de la República fui secretario técnico de la Comisión de Estudios Legislativos. Fui tocado en muchas ocasiones para mover las letras de los dictámenes. Dictámenes como el de Guardia Nacional, dictámenes como el de prisión preventiva oficiosa, dictámenes como el de extinción de dominio, porque existían personas que habían hecho una gran riqueza a costa y daño de esta nación. Por ello, creo que tengo las tablas para mantenerme independiente como miembro, como magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial. Pitcan, es mucha información, se tendrá que insistir en ello para que la elección resulte bien. Tiguerón, lo estoy escribiendo, pues que son más de 3,000 candidatos, ya incluyendo jueces, magistrados de tribunal, de disciplina y ministros. Es mucha información y ahorita nada más son para el Tribunal de Disciplina de los 3 comités. Dice Rodolfo Salas, después repetiré el programa para tomar nota. Ahí nos pones en velocidad lenta. Y Shogun Tile, así se va a hacer gracias a producción. Igual no estaría mal que se recortara este fragmento del directo y se subiera como video para tener la información más a la mano. Todos los con todos se ponen en individual en videos y justamente eso no será la excepción en este. Y continuamos, Mon. Sí, otro candidato avalado por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo es Adolfo Franco Guevara. Es
tuvo una maestría por la Universidad de Anáhuac, fue magistrado municipal y contralor del Tribunal de Justicia Administrativa de Querétaro, una figura que ya no existe. Y algo también que destaca es que en un comunicado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de febrero del 2011 es identificado como representante suplente del PAN, del Partido Acción Nacional, ante el Instituto Electoral de Querétaro. Esto en el 2011. Mientras que otro de los candidatos es Juan Carlos Salazar Soberanís, originario de Campeche. Él trabaja en el Poder Judicial como actuario judicial en el Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México. Habló de la importancia de crear un código de ética, un código de conducta que sea público y específico para que no nada más dentro del Poder Judicial lo conozcan, sino que toda la ciudadanía. Habló también de la importancia de hacer revisiones continuas para identificar problemáticas como el nepotismo y el acoso, es decir, alguien más que reconoce, ¿no?, el nepotismo dentro del Poder Judicial en esta entrevista con el Comité de Evaluación. Él, después de hablar de sus años trabajando en el Poder Judicial, y planteó: conozco los sinsabores que da este Poder Judicial al ascender de puesto y al ser relegado por una nueva administración a la cual no perteneces, y tienes que soportar los embates de trabajo, los cotos de poder que se dan, y espero que esto cambie con la estructura, con esta nueva estructura. Otro de los candidatos es Juan Pedro Alcudia Vázquez. Actualmente, a él seguramente algunos de ustedes lo identifican. Él es consejero jurídico del gobierno de Campeche, que encabeza la morenista Laida Sansores. Si no lo tienen muy presente, él fue quien aparece en el martes de Jaguar. En el martes de Jaguar con la gobernadora Laida Sansores, y él fue quien en un martes del Jaguar, donde justificó Laida Sansores el por qué sumó al expanista Eduardo Lavalle, Jorge Luis Lavalle Mauri, perdón. Uh-huh. Él estaba argumentando en esa ocasión que pues ya no hay ninguna sentencia contra Lavalle Mauri, entonces pues no hay nada que reclamar. Les decía, él ha aparecido en los martes de Jaguar con Laida Sansores, y pues actualmente es consejero jurídico. Estábamos leyendo una información antes de entrar aquí en el programa, que le dijo un medio local que va a separarse obviamente de su cargo, mientras va a seguir ahí al frente en el gobierno de Campeche, pero pues sí sigue firme, ¿no?, en participar en esta elección. Cuando le preguntaron cómo podría garantizar él desde el Tribunal Electoral, que será del Tribunal de Disciplina Judicial, que habrá imparcialidad, pues solo planteó que la ciudadanía ya puede tener casi certeza de eso, por la manera en la que han sido seleccionados los candidatos, pues el proceso transparente, que hemos visto sus entrevistas. Y mira, estamos viendo en pantalla justo su intervención en estos martes de Jaguar. Sí, seguramente lo ubican. Aquella noche, sí. Sí, bueno, él también está compitiendo para ser candidato del Tribunal de Disciplina Judicial. Eso en cuanto a los hombres. Venga, las mujeres. Porque Rodolfo Salas descartó a todos. Sí, yo sí he escuchado, sí he leído algunos que dicen... Sí, ahorita, Nel descartado. Bueno, a ver si de las mujeres alguna les llama la atención para votar por ella. Dale. Está Anabel Gordillo Argüello. Ella es abogada, trabaja en un juzgado en Tlaxcala. Trabajó en un juzgado en Tlaxcala en 2006, después en un bufet jurídico. Y hasta 2015 su nombre aparecía como secretaria de estudio y cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial. En 2023, también en este Tribunal Electoral, se le identificaba como secretaria de estudio y cuenta adscrita a la ponencia del magistrado Indalfer Infante González. ¿Quién es este magistrado Indalfer Infante, si no lo recuerdan? Es uno de los magistrados a quien Margarita Zavala le agradeció en Twitter en octubre del 2020 y lo describió como un magistrado valiente, porque fue uno de los 3 que votó a favor de la creación de su partido, de México Libre.
en esa ocasión, en el 2020. Bueno, Anabel Gordillo Argüello trabajó en esta ponencia, estaba escrita la ponencia de este magistrado Indalfer Infante González. Luego está Rosa María Salinas Silva, ella también es abogada. En su currículum, que es público, muestra que era todavía hasta septiembre del 2023 coordinadora normativa en el IMSS, donde trabaja desde el 2015. Del 2013 al 2015, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, trabajó en la extinta Procuraduría General de la República, en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subprocuraduría Jurídica. Otro perfil es el de Abigail Díaz de León Bernard. Ella ha sido profesora en la Facultad de Derecho de la UNAM y en el sexenio pasado trabajó en la Dirección General de Puertos en la Secretaría de Marina. Mientras que Marta Beatriz Pinedo Corrales, otra de las candidatas, se ha desempeñado como titular del Centro de Documentación de la Suprema Corte, presidenta de la Comisión de Organización, Seguimiento y Evaluación de la Red de Bibliotecas del Poder Judicial. Está también el perfil de María Elisa Vera Madrigal. Desde el 2021, hasta el 2023, ella todavía era directora general jurídica de la Fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción. Es decir, tiene experiencia en el servicio público. Otra aspirante es Jasuba Villa Bedoya. Actualmente es directora de estudios de constitucionalidad en la Cámara de Diputados. También está Fanny Lorena Jiménez Aguirre, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa en Jalisco y también jueza en esa entidad. Yolanda Otero García, ella es maestra en Derecho, tiene experiencia ejerciendo el derecho desde hace más de 20 años, así lo comentó en la entrevista, que ya es pública. También ha trabajado en el sector privado y en la entrevista que da este comité de evaluación dijo que lo que buscan es un tribunal que pueda extirpar esto que de alguna manera se conoce como corrupción, pero que es como la creencia de que podemos estar por encima de la ley sin ningún castigo. Es lo que plantea Yolanda Otero García. Otro perfil es el de Belén Reyes Oropesa. Belén Reyes Oropesa actualmente es jueza de distrito en el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México, con sede en Naucalpan. Como ven, pues hay perfiles que ya tienen trayectoria en el Poder Judicial y otros perfiles que vienen más del servicio público y de la academia. Te están preguntando, Mon, Hugo González, ¿dónde podemos ver las entrevistas? Los 3 comités de evaluación hicieron entrevistas, hasta donde recuerdo el Comité del Poder Judicial todavía hizo eso, y ya dejó botado el trabajo después, ¿no? Ya al momento de la insaculación. Sí, esa parte ya no avanzaron, pero los que sí están públicos ahorita son la cuenta de YouTube del Comité de Evaluación del Poder Legislativo. Uh-huh. Uh-huh. Y los de el Ejecutivo, que son presididos por Saldívar, están en la página oficial de este comité. Le decíamos, está un poco amigable, porque están en Drive y están por fechas, no por nombres, entonces estarles picando, pero ahí están transparentadas. Del judicial no hemos revisado precisamente porque al final lo sustituyó la mesa del Senado. Síguele, Mon. Esos ya son los perfiles que avanzaron del Comité Legislativo. Ya, por último, por favor, si Luis nos puede proyectar la lista de los 8 candidatos y candidatas a magistradas del Tribunal de Disciplina que fueron insaculados por el Comité de Evaluación del Poder Judicial, que finalmente fue sustituido por la mesa directiva del Senado. Solo son 8. Me voy rápidamente con Denise de Los Ángeles Uribe Obregón, magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de Veracruz. Ella es en materia penal. Ella publicó apenas un libro que se llama La corrupción del Poder Judicial Federal. Ahí documenta pues casos de abuso, de parcialidad, de nepotismo. Y esta es su declaración. El Poder Judicial de la Federación tiene exámenes de oposición y capacitación, lo cual es muy bueno y los exámenes son un gran filtro. Pero pasaba que en la última etapa, quien decidía al final quiénes se quedaban,
era nuevamente a través del Consejo de la Judicatura. Aquí es donde se pierde esa parte y al final seleccionan un grupo de personas y no es por el examen de oposición. Recuerden que el examen de oposición era uno de los principales argumentos de quienes estaban oponiendo a la elección judicial. Liliana Hernández, les decía, también ya fue insaculada en el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, va a aparecer 2 veces en la boleta y ella viene de despachos particulares. J. Guadalupe Jiménez López, él es asesor jurídico federal en la delegación de Nuevo León, participó en una publicación de la CONAMED respecto a la COVID-19. Jaime Santana Torral, también insaculado en el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, el que les dijimos que forma parte, o al menos es mencionado en esta denuncia, de haber presionado a jueces y magistrados en temas del gobierno federal, por ejemplo, en temas de Odebrecht, relacionados con Emilio Lozoya. Jorge Antonio Cruz Ramos, magistrado, fue consejero de la Judicatura Federal de diciembre del 2016 al 30 de noviembre de 2021. Actualmente, les va a llamar la atención. Por ahí Omar se quejaba de que no estamos identificando de qué partidos vienen o qué antecedentes tienen. No todos tienen antecedentes más allá de su carrera judicial y tampoco tienen antecedentes de haber estado en partidos. Bueno, este es un ejemplo de los que sí. Jorge Antonio Cruz Ramos, magistrado actualmente, él junto con otros magistrados del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ampararon al exdirector de Seguridad Federal de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, para que le fueran desbloqueadas las cuentas bancarias, es decir, benefició a Cárdenas Palomino. Esto lo informó en su momento Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, es a quien estamos viendo en pantalla, en su calidad de consejero de la Judicatura, cuando lo fue de 2016 a 2021. Luego, también les va a gustar, Jorge Isaac Lagunes Leano, magistrado de circuito, 8º Tribunal Colegiado en Materia Penal. Ha sido señalado por diputados del Congreso de la Ciudad de México de formar parte de un pacto judicial que ha beneficiado al cártel inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez, Jorge Isaac Lagunes Leano. Por ejemplo, el diputado de Morena, Paulo Emilio García, dijo en diciembre del año 2024 que las resoluciones de este 8º Tribunal Colegiado en Materia Penal, del que forma parte el magistrado Jorge Isaac Lagunes Leano, que quiere formar parte del Tribunal de Disciplina, resolvió contra el auto de vinculación al exdirector de Obras y Desarrollo Urbano, Nicias Aridgis Vázquez, es decir, le dio una protección judicial. Sin embargo, este mismo 8º Tribunal Colegiado negó el amparo a García Luna para que recuperara sus cuentas bancarias y tampoco pudo recuperar 3 inmuebles. En julio de 2020, cuando este personaje, Jorge Isaac Lagunes, era juez de distrito en Morelos, otorgó una suspensión al exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, llamado Alejandro Vera Jiménez, contra cualquier orden de aprehensión, luego de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa le había señalado de ser responsable del desvío de más de 200 millones de pesos dentro de este escándalo llamado estafa maestra. Entonces, dio protección jurídica a alguien involucrado en el cártel inmobiliario de la Benito Juárez y en el caso de la estafa maestra. Voy con los 2 últimos. Insisto, no todos tienen este tipo de antecedentes. Había un caso de una candidata que ni siquiera está en internet. Juvenal Carvajal Díaz, magistrado del 21º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Ha colaborado en ponencias de diversos ministros, incluyendo la del ministro Eduardo Medina Mora, un ministro que presentó su renuncia antes de culminar su periodo en medio de señalamientos de irregularidades. Él dice, como magistrado creo firmemente en la importancia de la independencia de las personas juzgadoras para garantizar la imparcialidad y la justicia en nuestros tribunales. Como sociedad debemos apoyar y promover la reforma judicial para asegurarnos de que nuestro sistema de justicia sea justo, eficiente y transparente. Como ven, hay alguna contradicción. Está a favor de la reforma judicial, pero estuvo en trabajos del ministro Eduardo Medina Mora, más afín a el peñismo y demás. Octavio Ávila Martínez, secretario técnico de la Comisión de Vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal, es uno de los casos que no tienen carrera judicial, y con eso terminamos. Sí, otro de los perfiles que tiene experiencia en el Consejo de la Judicatura. Nel descartado, Rodolfo Salas. No dice quién, pero Rodolfo Salas está descartando a todos, pero y mira, destaco nada más para ir cerrando aquí este con todo, que Diana, por ejemplo, nos dice, es que hay cuáles juzgadores y casi todos son políticos. Bueno, Diana, no todos, ya escuchábamos un poquito hay perfiles también que van de la academia, pero pues sí es importante tener en mente estos nombres, que se regresen ustedes
las veces que sean necesarias, a anotar los nombres que les llamaron la atención, pues porque van a aparecer en esta boleta electoral. Sí, igual Manuel Montenegro decía, informar acerca del currículum académico y laboral está bien, pero quisiera saber más acerca de su probidad, su honestidad, su honradez, su vocación de servicio. Pues insistimos, no todos tienen antecedentes de haber hecho resoluciones en contra de la Constitución o dando protección jurídica a personajes cuestionables como Palomino, porque no todos tienen carrera judicial, algunos incluso trabajan solo desde despachos privados. Y recordar que incluso la presidenta Claudia Sheinbaum en su momento convocó a los recién egresados de derecho a participar, es decir, no todos tienen antecedentes ni relaciones o vínculos con partidos. Si los hay, hablábamos de alguien que trabajó como síndico de Morena en San Cristóbal de las Casas, y actualmente es profesor de la Universidad Autónoma de Chiapas y quiere ser, o más bien ya salió para ser candidato. O el consejero jurídico de la gobernadora de Morena, Laida Sansores. Así Ese tipo de perfiles vamos a ver en la boleta para el Tribunal de Disciplina Judicial.